Sombras en Cerro de San Pedro. Cerro de San Pedro se alzaba ante mí como un esqueleto dorado bajo el sol implacable de San Luis Potosí. Este pueblo semidesértico, donde las casas abandonadas se fundían con el paisaje lunar de las minas a cielo abierto, guardaba un secreto que había atravesado siglos. Don Aurelio, un chamán huichol cuyo rostro parecía tallado en la misma roca del cerro, me esperaba junto al antiguo tianguis. Las sombras te han estado observando desde que cruzaste el límite del pueblo, dijo sin preámbulos. Sus ojos, del color del ópalo, reflejaban la luz de manera inquietante. Viniste buscando oro, pero encontrarás algo que vale mucho más, si sobrevives para contarlo. Don Aurelio me guió hacia la mina El Socavón del Rey, donde enormes cráteres artificiales se abrían como heridas en la tierra. Esto no es solo una mina, explicó mientras señalaba formaciones rocosas que parecían rostros petrificados. Es una puerta que nunca debería haberse abierto. Al acercarnos, las sombras comenzaron a moverse de manera independiente, despegándose de las paredes rocosas para formar figuras humanoides. Don Aurelio encendió un copal y cantó en wixárika, la lengua huichol. Las sombras retrocedieron, pero no antes de que una me rozara el brazo, dejando una sensación de frío que penetró hasta el hueso. Junto a los restos de la iglesia de San Pedro, Don Aurelio me reveló el origen de las sombras. No son fantasmas humanos, aclaró mientras trazaba símbolos huicholes en la tierra con su bastón. Son icalis, espíritus de la tierra que despertaron cuando profanaron el cerro sagrado. Según la tradición huichol, Cerro de San Pedro era un sitio de poder donde los chamanes se comunicaban con los dioses. La fiebre del oro del siglo XVI rompió ese equilibrio, liberando entidades que se alimentaban de la ambición humana. Por generaciones, los huicholes hemos servido de guardianes, dijo don Aurelio. Protegemos a los visitantes de lo que merodea en las minas. En su jacal al pie del cerro, don Aurelio realizó el primer ritual de protección. Tejió un ojo de Dios tradicional huichol, pero en lugar de hilos de colores, usaba cabellos de visitantes anteriores y fibras de plantas del desierto. Cada cruz representa una vida protegida, explicó mientras sus dedos ágiles daban forma al símbolo. Al terminarlo, lo colgó sobre la entrada y cantó una invocación a Tatewari, el abuelo fuego. Las sombras que merodeaban en el límite de la propiedad retrocedieron visiblemente, como si una barrera invisible las repeliera. Al caer la noche, don Aurelio me permitió presenciar el verdadero peligro de Cerro de San Pedro. Las entidades mineras abandonaban sus guaridas rocosas, deslizándose por las calles abandonadas como manchas de oscuridad viviente. Buscan a los que todavía cargan con ambición desmedida, susurró el chamán desde la seguridad de su círculo protector. Una sombra particularmente grande se detuvo frente a nosotros, y en su superficie negra como el carbón vi reflejados todos mis deseos materiales no cumplidos. Don Aurelio lanzó puñados de maíz azul hacia la entidad, que retrocedió emitiendo un sonido como de piedras moliéndose. Para entender completamente la naturaleza de las entidades, don Aurelio guió mi primer viaje con Ikuri, peyote, sagrado. Bajo los efectos de la planta maestra, pude ver el cerro como lo ven los huicholes, un ser vivo, sangrando oro de sus heridas abiertas, con las entidades mineras como glóbulos blancos espirituales intentando sanar la profanación. No son malvadas, explicó la voz del chamán en mi mente. Son el sistema inmunológico de la tierra, y nosotros los humanos somos la infección. La revelación me dejó tambaleándome entre la culpa y la comprensión. Don Aurelio me enseñó a leer las advertencias que generaciones de chamanes habían dejado en los muros de las casas abandonadas. Símbolos huicholes casi borrados por el tiempo indicaban casas seguras, rutas de escape y pozos de agua protegidos. Cada chamán añade su conocimiento antes de morir, explicó mientras descifrábamos un mural que mostraba la ubicación de las cuevas seguras durante los ataques de las entidades. Encontramos mensajes de chamanes huicholes fechados desde 1642 hasta 2018, todos describiendo los mismos ciclos de actividad de las sombras. Durante una expedición a la mina La Esperanza, las entidades nos atacaron directamente. La temperatura descendió bruscamente y las linternas parpadearon antes de apagarse. Don Aurelio encendió una antorcha de ocote y dibujó un círculo de protección con tabaco. «Canta conmigo», ordenó.
Mientras entonábamos el canto a la abuela Crecimiento, las sombras chocaban contra la barrera invisible, emitiendo sonidos que helaban la sangre. Una logró penetrar momentáneamente, y su contacto me dejó paralizado con visiones de todos los mineros que habían muerto por avaricia en estas galerías. Don Aurelio me enseñó el ritual más importante, la ofrenda a la tierra herida. Preparamos un viaje ritual con maíz de 5 colores, venado seco, monedas antiguas y agua de manantial. No es soborno, aclaró. Es reconocimiento del daño causado. Colocamos la ofrenda en el borde del cráter minero más grande mientras cantábamos plegarias huicholes. Las entidades se congregaron alrededor, observando. Por primera vez, sentí curiosidad en lugar de hostilidad en su presencia. Una sombra se acercó y tocó la ofrenda antes de retirarse, dejando una pequeña pepita de oro como reciprocidad. Bajo la luna llena, don Aurelio realizó la danza del venado en la plaza del pueblo abandonado. Su cuerpo se movía con una gracia sobrenatural, imitando los movimientos del animal sagrado huichol. Las sombras emergieron de sus escondites, pero esta vez no para atacar, sino para observar. Algunas incluso comenzaron a imitar los movimientos de la danza, sus formas oscuras fluyendo con elegancia inesperada. «Están recordando», dijo don Aurelio entre giros. «Antes de la minería, bailábamos juntos en honor a la tierra». Durante un ritual particularmente profundo, una entidad más antigua y sabia se comunicó con nosotros. A través de visiones compartidas, nos mostró la historia completa del cerro, desde su formación geológica, pasando por los rituales huicholes de siglos, hasta la llegada de los mineros españoles. La entidad no pedía que abandonáramos el lugar, sino que encontráramos equilibrio. Ellas entienden que los humanos necesitan recursos, tradujo don Aurelio, pero piden respeto y reciprocidad. Don Aurelio me enseñó a crear mis propios símbolos de protección. Usando hilos de colores, plumas y piedras del cerro, creé mi primer cuadro de estambre huichol bajo su guía. Cada punto representa una oración, explicó mientras mis torpes dedos intentaban seguir los patrones complejos. Al terminarlo, lo colgué en mi mochila y sentí inmediatamente una diferencia en cómo las entidades me percibían, ya no como una amenaza, sino como alguien que estaba aprendiendo a escuchar. Organizamos una ceremonia donde invitamos tanto lugareños como a representantes de la compañía minera todavía activa en la zona. Don Aurelio, con mi ayuda, explicó la necesidad de equilibrio entre extracción y respeto. Realizamos un ritual donde los ejecutivos mineros hicieron ofrendas simbólicas y se comprometieron a destinar recursos para la recuperación de áreas dañadas. Las entidades respondieron positivamente. Esa noche, por primera vez en décadas, no hubo avistamientos agresivos. Don Aurelio me reveló que mi papel no era convertirme en chamán huichol, sino ser un guardián mestizo, un puente entre la tradición indígena y el mundo moderno. La tierra necesita protectores de todos los linajes, dijo mientras me entregaba un collar con símbolos de protección huicholes. Tu sangre española e indígena te hace ideal para este trabajo. Me enseñó rituales adaptados para quienes, como yo, venían de ambas tradiciones. En mi última noche en Cerro de San Pedro, ocurrió algo extraordinario. Las entidades mineras y un grupo de huicholes realizaron una ceremonia conjunta en los cráteres. Las sombras danzaban entre los humanos, no como amos o sirvientes, sino como compañeros en la tarea de sanar la tierra. Don Aurelio lloró al ver realizado el sueño de sus ancestros, la reconciliación entre los guardianes originales del cerro y sus protectores humanos. Ahora, cuando visito Cerro de San Pedro, las entidades me reciben de manera diferente. Algunas incluso me guían a lugares donde puedo encontrar pequeñas pepitas de oro, no para enriquecerme, sino como recordatorio del equilibrio posible. Don Aurelio sigue siendo el chamán principal, pero yo me he convertido en su enlace con el mundo exterior, organizando grupos de turismo responsable donde los visitantes aprenden sobre la espiritualidad del lugar mientras ayudan en proyectos de recuperación ambiental. Cerro de San Pedro se ha convertido en un ejemplo de cómo la industria y la espiritualidad pueden coexistir. La compañía minera ahora destina un porcentaje de sus ganancias a proyectos supervisados por los chamanes huicholes, y las entidades han reducido dramáticamente sus manifestaciones agresivas.
Don Aurelio sonríe cuando los ejecutivos lo consultan sobre nuevas excavaciones. Ahora escuchan, me dice. No por miedo, sino por respeto. Si sientes que tu vida moderna choca con tu anhelo de conexión espiritual, si los lugares industriales te producen una nostalgia inexplicable, si sueñas con puentes entre tradición y progreso, quizás el destino te llama a ser guardián del equilibrio. Suscríbete a Chamán, donde aprenderás a mediar entre mundos, a encontrar armonía entre lo ancestral y lo contemporáneo, y a convertirte en puente donde otros solo ven conflicto. Porque la Tierra no necesita que elijamos entre progreso y espiritualidad, necesita que encontremos la manera de tener ambos.